Bienvenidos amigos. Hoy inauguramos una nueva y aún más polvorienta y oculta sección de nuestro archivo. Aquí se guardan las crónicas del gran absurdo, de geniales engaños y de acciones impulsadas no por la lógica, sino por pura obstinación, aburrimiento o un genial desvarío. Prepárense, porque las historias que escucharán demostrarán que el guionista más impredecible es la naturaleza humana. Si les agradan las historias en este formato, por favor, apoyen esta serie con un me gusta y comenten de qué ciudad nos están escuchando. En episodios anteriores han mostrado una actividad increíble. Créannos, esto ayuda mucho al crecimiento de nuestra comunidad. Se presentan 30 historias difíciles de creer. Comenzamos. Historia número 1. El hombre que pidió el caos a domicilio. Londres, 27 de noviembre de 1810. Burnett Street es un tranquilo y respetable rincón de la ciudad, donde habitan viudas adineradas, médicos y artistas. Esa mañana brumosa no presagiaba nada más que la rutina habitual. El sonido de los cascos sobre la acera, los gritos de los lecheros y el olor a carbón de las chimeneas. En el número 54, la señora Tottenham, una viuda ejemplar, disfrutaba de su té matutino sin tener idea de que, en una hora, su nombre se convertiría en el centro de la broma más grande de la historia de Inglaterra. Todo comenzó por una apuesta. La noche anterior, un escritor de 22 años y conocido bromista, Theodore Hook, apostó con un amigo una guinea a que podía hacer que cualquier casa de Londres se volviera la dirección más famosa en el transcurso de una semana. Su amigo eligió al azar la casa número 54. Hook no esperó una semana, se sentó y comenzó a escribir. Redactó miles de cartas. A las 10 de la mañana, el primer desollinador se acercó a la casa de la señora Tottenham. La viuda le dijo educadamente que no necesitaba sus servicios. Mientras hablaba con él, llegó un segundo desollinador, luego un tercero. En el transcurso de una hora, se formó una fila de 12 desollinadores en su puerta, cada uno afirmando que había sido llamado. Eso era solo el principio. Luego comenzaron a llegar carruajes, cargados hasta el borde de carbón, después camiones de muebles, luego 12 pianos pedidos para la sala, y pasteleros llevando enormes tartas de boda. Médicos, convencidos de que había un moribundo en la casa. Sacerdotes, apresurándose a administrar la última comunión. Abogados, sepultureros, ópticos, zapateros, vendedores de pasteles. La calle se convirtió en un embotellamiento intransitable. Los carruajes se bloquearon entre sí. Los caballos relinchaban, los cocheros gritaban. Los comerciantes se peleaban por el derecho a acercarse a la puerta. Pero Theodore Hook no se detuvo en los comerciantes. Escribió cartas en nombre de la señora Tottenham a dignatarios importantes. Una carroza del Lord Alcalde de Londres llegó. Detrás, la carroza del gobernador del Banco de Inglaterra, el presidente de la Compañía de Ostiones y hasta un carruaje del Duque de York, comandante del ejército británico. Todos llegaban por un llamado urgente y quedaron atrapados en este caos. La policía se mostró impotente. Intentaron dispersar a la multitud, pero en lugar de una carreta, llegaban dos nuevas. Para la tarde, Burnett Street presentaba una imagen apocalíptica. Miles de personas, cientos de carruajes, pianos abandonados, tartas pisoteadas y montañas de carbón. El propio Teodoro Hook alquiló una habitación en la casa de enfrente, se sentó junto a una ventana con un amigo y pasó el día riendo mientras observaba el apocalipsis fabricado que había creado con su pluma y tinta, ganando una apuesta de una guinea. Este hombre generó caos solo por diversión, dirigiendo las multitudes como un director de orquesta. Sin embargo, en nuestra próxima historia, el caos surgió espontáneamente, y su arma no fue un mandato, sino una risa incontrolable, que se transformó en una epidemia que no pudieron detener ni médicos ni chamanes. Historia número 2. La epidemia de risa que cerró ciudades. Tanganyika, la actual Tanzania, 1962. Imagínese un tranquilo pueblo llamado Okasha, a orillas del lago Victoria. El aire es húmedo y denso, huele a lluvia y tierra. En una escuela misionera para niñas se lleva a cabo una clase. La voz monótona de la maestra, el zumbido de las moscas, el crujir de plumas sobre el papel. Un día común. El 30 de enero, durante el recreo, 3 alumnas compartieron un chiste. Comenzaron a reírse.
Inicialmente era una risa normal y contagiosa de chicas, pero cuando sonó el timbre y la clase se reanudó, la risa no cesó. Dejó de ser divertida. Se convirtió en un ataque. Las chicas se reían, ahogándose, agarrándose los estómagos. Sus rostros se distorsionaron por el dolor. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no podían detenerse. Pronto, otra niña se unió a la risa, luego otra más. Al final del día, 95 de 159 alumnas estaban en convulsiones de risa incontrolable. Los maestros estaban en pánico. Intentaban calmar a las chicas, les ofrecían agua, pero nada servía. Los ataques duraban desde varias horas hasta varios días. La risa se alternaba con llantos, gritos, y luego volvía a convertirse en risa histérica. Algunas desarrollaban erupciones, otras se desmayaban por agotamiento. La escuela cerró y las niñas fueron enviadas de regreso a sus hogares, a sus aldeas. Pero esto fue como liberar un virus de un laboratorio. La epidemia comenzó a recorrer el país. Las niñas infectadas contagiaban su risa a sus madres, hermanas y vecinas. Muy pronto, aldeas enteras se vieron afectadas por esta extraña plaga. La gente reía en los campos, en las chozas, en los mercados. No era una risa de alegría, sino el sonido de la locura. Los médicos no podían encontrar la causa, ninguna bacteria, ningún virus. Los lugareños atribuyeron esto a un hechizo maldito, enviado por enemigos. La única manera de combatir la epidemia fue cerrando las escuelas. Un total de 14 escuelas fueron clausuradas. Más de 1000 personas se vieron afectadas. La gran epidemia de risa duró 18 meses. Se apagaba en un lugar para resurgir en otro. Y luego, tan repentinamente como comenzó, simplemente desapareció. Los científicos contemporáneos creen que se trató de un caso de enfermedad psicógena masiva o una histeria colectiva. El estrés de las estrictas normas en la escuela y la incertidumbre del futuro en un país que había obtenido su independencia se convirtieron en los detonantes. La mente de miles de personas encontró la manera más extraña de liberar presión, transformando la risa en un arma contra sí misma. Esa risa era un fantasma, una fuerza invisible nacida en las mentes de las personas y que esclavizó sus cuerpos. Prueba de que la cárcel más aterradora es nuestra propia mente. Pero el héroe de nuestra siguiente historia decidió que la mente es una herramienta para la construcción, no para el encierro. Cansado de leyes y impuestos, decidió construir su propio país desde cero, levantándolo en medio del océano con una pala y llamándolo República. Historia número 3. Una república erigida sobre arena y audacia. Océano Pacífico, al sur de las Islas Tonga, 1971. El millonario estadounidense Michael Oliver, quien había hecho su fortuna en la venta de bienes raíces y monedas, estaba agotado de pagar impuestos y de la supervisión gubernamental. Era un libertario hasta la médula y soñaba con un lugar donde no existiera el Estado. Dado que no quedaba tierra libre en el mapa del mundo, decidió crear la suya propia. Oliver localizó el arrecife Minerva. Dos formaciones de coral que se ocultaban bajo el agua durante la marea alta. Tierra de nadie. Ningún estado reclamaba derechos sobre ella, ya que simplemente era un peligroso banco de arena en medio del océano. Oliver contrató barcazas con arena de Australia. Toneladas de arena fueron vertidas sobre los arrecifes, elevándolos por encima del nivel del mar. En este pequeño trozo de tierra artificial, izó una bandera y proclamó la creación de la República de Minerva. Emitió su propia moneda, el dólar de Minerva, imprimió pasaportes y envió cartas a los líderes de 100 países solicitando reconocimiento. Prometió la ausencia de impuestos, una libertad total para el emprendimiento y un paraíso para los inversores. El mundo se lo tomó a risa, pero el vecino reino de Tonga lo tomó en serio. El rey de Tonga, Taufa'ahau Tupou I, era un hombre imponente, tanto por su estatus como por su tamaño. Pesaba alrededor de 200 kilogramos. Miró el mapa y decidió que no toleraría una base de contrabando tan cerca de su territorio. En junio de 1972, el rey lideró personalmente una expedición militar. La flota de Tonga, compuesta por un yate real, un bote de asalto y un remolcador, se acercó a Minerva. A bordo iba el mismo rey, la orquesta estatal y un grupo de prisioneros a quienes se les asignó el papel de infantería naval. La batalla por la República de Minerva fue breve. El presidente Oliver y su gobierno estaban prudentemente ausentes.
Los soldados tonganos, antiguos reclusos, desembarcaron en la arena, bajaron la bandera de Minerva y levantaron la de Tonga. La orquesta, de pie hasta las rodillas en el agua, tocó solemnemente el himno nacional. El rey proclamó el arrecife como territorio del reino. Michael Oliver intentó protestar ante la ONU, pero nadie defendió al castillo de arena. Después de algunos años, la naturaleza completó el trabajo del rey. Las tormentas erosionaron la arena acumulada y la República de Minerva nuevamente desapareció bajo las olas, convirtiéndose en solo una línea en la historia de los fenómenos. Michael Oliver intentó crear un país de la nada, pero el héroe de nuestra próxima historia creó algo a partir de basura. Construyó un palacio que se convirtió en un monumento a la soledad y al amor rechazado, utilizando únicamente lo que otros desechaban. Historia número 4. Un cartero que construyó un castillo de sueños y piedras. Francia. Pequeño pueblo de Haute-Rive, 1879. Ferdinand Cheval, un simple cartero rural, tenía 43 años. Era un hombre silencioso, reservado, y caminaba diariamente 32 kilómetros repartiendo cartas por las aldeas vecinas. Su vida parecía gris y sombría, como el camino polvoriento bajo sus pies. Pero un día de abril, su pie tropezó con una piedra de forma extraña. La levantó. La piedra le recordaba a algún animal fantástico. Él lo guardó en su bolsillo. Al día siguiente, encontró otra piedra. Y otra más. En la mente de un simple cartero, que nunca había salido de su cantón y no poseía formación arquitectónica, nació una idea descabellada. Decidió construir el palacio perfecto. Un palacio que combinaría todos los estilos y épocas de todos los dioses y seres que había visto en postales y revistas entregadas por el destinatario. Cada día durante los siguientes 33 años, Ferdinand Cheval salía con su carretilla en su ruta. Repartiendo el correo, recogía piedras. Los lugareños lo consideraban un loco. Ellos lo veían, exhausto tras su turno nocturno, mezclando cemento a la luz de una lámpara de aceite y colocando sus hallazgos. Construía solo. Su palacio crecía lentamente, como un organismo vivo. No era un edificio en el sentido convencional. Era una alucinación de piedra. Había templos hindúes, tumbas egipcias, castillos medievales, chalets suizos y mezquitas. Las paredes estaban adornadas con figuras de pulpos, caimanes, elefantes y hadas. Incorporaba conchas y vidrio en la piedra. Cheval finalizó la construcción en 1912, cuando tenía 76 años. El palacio midió 26 metros de largo y 10 de alto. Deseaba ser enterrado en su creación, como un faraón, pero las leyes francesas prohibían el entierro fuera de los cementerios. Cheval no se rindió. A los 78 años, se dirigió a un cementerio local y comenzó a construir nuevamente. 8 años más dedicó a erigir un mausoleo de silencio y paz eterna en el mismo estilo fantástico. Murió a los 88 años, solo un año después de terminar el mausoleo. Su palacio ideal permanece en pie hasta hoy, reconocido como una obra maestra de la arquitectura naif, un monumento a la perseverancia de un hombre que demostró que se puede construir un sueño con propias manos, piedra por piedra. Cheval construía para dejar un legado, pero el héroe de nuestra próxima historia se hizo famoso por desaparecer, dejando atrás ni rastro, ni nombre, ni paracaídas, con el que saltó de un avión cargando un bolso de dinero. Historia número 5. Un fantasma en traje de negocios y $200,000. Portland, aeropuerto, 24 de noviembre de 1971, el Día de Acción de Gracias. Un hombre de unos 40 años, vestido con un traje oscuro, camisa blanca y corbata negra con un alfiler de perlas, se acerca al mostrador de la aerolínea Northwest Orient Airlines. Compra un billete de ida a Seattle a nombre de Dan Cooper. Paga en efectivo. Se sienta en el asiento 18 de un Boeing 72. Pide un bourbon con soda. Es cortés, tranquilo, y no destaca en nada. Poco después del despegue, le pasa una nota a la azafata. La joven, acostumbrada a los coqueteos de los pasajeros, la guarda en su bolsillo sin leerla. «Señorita, sería mejor que eche un vistazo a la nota», dice suavemente Cooper. «Tengo una bomba». Abre su maletín. Dentro, la azafata ve cilindros rojos, cables y una gran batería.
Sus exigencias eran concretas y extrañamente modestas para tal riesgo. $200,000 en billetes de 20 y 4 paracaídas. No 2, sino 4. Esto hizo que la policía pensara que planeaba tomar rehenes. El avión rodeaba Seattle, mientras en tierra se recolectaban el dinero y los paracaídas. Cooper no estaba nervioso. Él pagó por las bebidas e insistió en que la azafata se quedara con el cambio. Cuando el avión aterrizó, dejó salir a todos los pasajeros y a 2 auxiliares de vuelo a cambio de dinero y paracaídas. En la cabina quedaron los pilotos, el ingeniero de vuelo y una azafata. Cooper ordenó volar hacia México, pero a la mínima velocidad posible, con el tren de aterrizaje y los flaps extendidos, a no más de 3,000 metros de altura, y, lo más importante, con la cabina despresurizada. El Boeing despegó en la noche. Caía una intensa lluvia helada. 2 casas de la ABC seguían al avión, pero en la oscuridad y entre las nubes perdieron el contacto visual. En algún lugar sobre los bosques salvajes del estado de Washington a las 20:13, se encendió un indicador en la cabina del piloto. La compuerta trasera estaba abierta. La presión en la cabina se disparó. Cuando el avión aterrizó en Reno para repostar, la cabina estaba vacía. D.B. Cooper había desaparecido junto con el dinero y los paracaídas. Solo quedó en su asiento una corbata barata con un prendedor. El FBI inició la cacería más grande en su historia. Registraron los bosques, traguearon ríos, interrogaron a miles de sospechosos, pero solo encontraron algunas pistas. En 1980, un niño halló un fajo de billetes de $20 descompuestos en la orilla del río Columbia, cuyos números coincidían con el rescate. ¿Sobrevivió Cooper? Saltar de noche, bajo la lluvia, en el bosque, vestido con un traje y mocasines, usando un paracaídas de entrenamiento que no se podía controlar, las probabilidades eran mínimas, pero su cuerpo nunca fue hallado. El caso de D.B. Cooper, como erróneamente lo llamaron los periodistas, sigue siendo el único secuestro de avión sin resolver en la historia de la aviación estadounidense. Cooper dio un paso al vacío y se convirtió en leyenda. Pero el héroe de nuestra próxima historia se lanzó al abismo para salvarse y sobrevivió en un lugar donde físicamente era imposible, flotando en un escombro entre tiburones, con solo un reloj que se detuvo en el momento de la catástrofe. Historia número 6. Una fiebre que llevó a la ciudad a bailar hasta el agotamiento. Estrasburgo, julio de 1518. Las piedras de las calles se habían calentado por el calor abrasador. En los angostos callejones, con casas de entramado de madera, reinaba una densa calma. Los ciudadanos se refugiaban en la sombra, alejando perezosamente a las moscas. Nada indicaba que este somnoliento día de verano sería el inicio de una de las epidemias más extrañas y aterradoras en la historia de la humanidad. Desde su casa, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle. No iba al mercado ni a la iglesia, simplemente se plantó en medio de la calle, y sin música ni razón alguna, comenzó a bailar. No era un baile de alegría. Sus movimientos eran bruscos y convulsivos. Sus brazos se alzaban hacia el cielo, mientras que sus piernas marcaban un ritmo febril sobre las piedras polvorientas. No había una sonrisa en su rostro, solo una máscara de doloroso trance. Sus ojos estaban vacíos, mirando hacia la nada. Los vecinos salieron de sus casas, murmurando asombrados. Los niños señalaban con el dedo. Su esposo intentó llevarla de vuelta, pero ella se resistía y continuaba su danza muda y loca. Bailó 1 hora. Luego, otra más. Siguió bailando hasta el atardecer, cuando finalmente colapsó en el pavimento de tan agotada que estaba. Sus piernas estaban hechas pedazos, pero a la mañana siguiente se levantó y volvió a comenzar a bailar. Al final de la semana, le habían acompañado otros 34 individuos. En un mes, la ciudad fue envuelta en una auténtica locura. Cerca de 400 ciudadanos, hombres, mujeres y niños, bailaban en las calles y plazas. No podían detenerse. El Consejo Municipal se encontraba en estado de pánico. Los médicos se encogían de hombros, sugiriendo que se trataba de una sangre caliente. Y el magisterio tomó la decisión más absurda que podría concebirse. Decidieron que la enfermedad debía ser expulsada a través de la danza. Las autoridades despejaron los mercados de la ciudad, construyeron escenarios de madera y contrataron músicos. Los sonidos de tambores resonaron por las calles de Estrasburgo,
y las gaitas y flautas sonaron aulladoras. Personas sanas tocaban música para que los enfermos bailaran aún más rápido. Era un carnaval grotesco. Cientos de personas, asemejándose a marionetas cuyos hilos eran movidos por fuerzas invisibles, se retorcían en un baile frenético. Caían por ataques al corazón, agotamiento y derrames, pero otros continuaban moviéndose, sin notar nada a su alrededor. La epidemia cesó tan repentinamente como había comenzado, solo en septiembre, dejando a la ciudad en estado de shock. Los científicos siguen discutiendo sobre las causas. ¿Se trató de envenenamiento por algún hongo que provocaba alucinaciones, o fue un caso de psicosis masiva provocada por hambre y estrés? Pero el hecho permanece innegable. Una ciudad entera se sumergió durante semanas en una locura danzante que no puede ser explicada de manera racional. Estrasburgo se convirtió en víctima de un impulso humano inexplicable, un caos que nació en los cuerpos de cientos de personas. Sin embargo, a veces el caos no es un fallo interno, sino una serie de errores externos cómicos y muy peligrosos. Nuestra próxima historia es sobre un barco que navegaba bajo la bandera de la pura mala suerte, convirtiendo cada salida al mar en una catástrofe. Historia número 7. El barco de la mala suerte y su capitán optimista. Océano Pacífico. Segunda Guerra Mundial. Entre los cientos de barcos estadounidenses que luchaban contra la flota japonesa, había uno que los marineros trataban de evitar. Lo apodaron el desafortunado Willie D. Oficialmente se llamaba USS William D., un destructor de la clase Fletcher. Su historia es una comedia de errores que, milagrosamente, no terminó en una tragedia de proporciones universales. Noviembre 1943. La primera misión para Willie. Debía escoltar al acorazado Iowa, en cuyo interior se encontraba el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Este navegaba hacia una conferencia secreta en Teherán para reunirse con Stalin y Churchill. Las aventuras comenzaron incluso en el puerto. Al zarpar del muelle, el Willie D. enganchó su ancla a un destructor vecino, destrozándole los cabos, las balsas salvavidas y todo lo que se encontrara a su paso. No estaba mal comenzar así. Al día siguiente, durante unas maniobras, el barco lanzó accidentalmente una bomba de profundidad. La explosión ocurrió justo debajo del acorazado Iowa. La nave, con un desplazamiento de 45,000 toneladas, fue lanzada hacia arriba, y el presidente estuvo a punto de caer de su silla de ruedas. La seguridad pensó que se trataba de un ataque de un submarino alemán, y todo el convoy inició maniobras antisubmarinas. Pero el apoteosis ocurrió en el tercer día. El presidente Roosevelt quería observar unas maniobras de torpedos. El Willie D. debía lanzar un torpedo de práctica hacia el Iowa. El capitán del destructor, Wilfred Walter, conocido por su optimismo, decidió que todo debía salir perfecto. Sin embargo, el marino torpedista se olvidó accidentalmente de retirar el cargador de combate del tubo lanzatorpedos. El torpedo se dirigió directamente hacia el acorazado con el presidente a bordo. En el Willie D. se desató la pánico. Debieron haber advertido inmediatamente a Iowa por radio, pero en el barco había una orden de mantener silencio radiante para no revelar su ubicación. El señalero comenzó a agitar banderas desesperadamente, pero confundió las señales y transmitió: el torpedo va en dirección opuesta. Finalmente, en un acto de desesperación, el capitán Walter rompió la orden y gritó al aire: «¡León, gira a la derecha! ¡León, gira a la derecha!». La llamada de Iowa fue escuchada en el acorazado. El enorme barco comenzó un torpe giro. El torpedo pasó a unos pocos metros de la popa y explotó en la estela. Tras este incidente, Willie D. fue retirado de la misión. Por primera vez en la historia de la Marina de los Estados Unidos, un barco completo fue arrestado. Al capitán le amenazaron con un consejo de guerra, pero el presidente Roosevelt lo perdonó personalmente, diciendo: «Los errores suceden». El barco fue enviado a las Islas Aleutianas, lejos de las personas importantes. Allí logró disparar con su cañón principal contra la casa del comandante de la base, confundiéndola con un blanco. El destino alcanzó al pobre Willie D. en 1945, cerca de Okinawa. Un kamikaze japonés falló y cayó al agua cerca del barco, pero su bomba explotó bajo la quilla del destructor, levantándolo por los aires. El barco se hundió durante 3 horas. Sorprendentemente, en esta última catástrofe no murió ni un solo miembro de la tripulación.
Willie Dean demostró que a veces el enemigo más peligroso no es el adversario, sino la propia mala suerte. Pero el héroe de nuestra próxima historia, por el contrario, fue la personificación de la suerte. Era un gato que sirvió en 3 barcos, 2 británicos y 1 alemán, y sobrevivió a la destrucción de cada uno de ellos, convirtiéndose en una leyenda de la Marina Real. Historia número 8. Sam el Insumergible. Un gato con 9 vidas y 3 banderas. Océano Atlántico. Segunda Guerra Mundial. En medio del estruendo de los cañones, el lamento de las sirenas y el crujir del metal de los barcos que se hunden, había un alma que, al parecer, había establecido un pacto de no agresión personal con Poseidón. Era un sencillo gato blanco y negro. La historia no ha preservado su nombre verdadero, pero los marineros lo conocían como Oscar, y más tarde como Sam el Insumergible. Su odisea comenzó a bordo del acorazado alemán Bismarck, orgullo de la Kriegsmarine. El 27 de mayo de 1941, tras una feroz cacería, la flota británica localizó y hundió al Bismarck. De 2.200 miembros de la tripulación, solo sobrevivieron 114 personas. Cuando el destructor británico Cossack recogía a los sobrevivientes, los marineros vieron algo extraño. Sobre un tronco en medio de manchas de petróleo y frías olas, un gato blanco y negro se sentaba imperturbablemente. Estaba mojado, enojado, pero completamente ileso. Los británicos, según una ley no escrita del mar que dice que un gato no se debe abandonar, lo levantaron a bordo. Lo llamaron Oscar. Así, el gato nazi se convirtió en el gato británico. Oscar sirvió en el Cossack durante algunos meses, cazando eficazmente moscas y ganándose el cariño de la tripulación. Pero el 24 de octubre de ese mismo año, el destructor, escoltando un convoy desde Gibraltar, fue torpedeado por un submarino alemán. La explosión arrancó la parte delantera del barco. 159 marineros murieron. El barco se hundía. La tripulación fue evacuada al destructor Legión, y de nuevo, en medio del caos, alguien recordó a Oscar. Lo encontraron tranquilo, como un Buda, sobre un trozo de madera y lo llevaron al Legión. El Cossack se hundió. Después de este incidente, parecía que al gato le habían ascendido de rango. Fue trasladado para servir en el portaaviones Ark Royal, que jugó un papel clave en el hundimiento de su primer hogar, el Bismarck. Una ironía digna de un dramaturgo. En el Ark Royal, el gato recibió un nuevo apodo, el indestructible Sam. Pero una maldición, o quizás un talismán de buena suerte, dependiendo del punto de vista, lo seguía de cerca. El 14 de noviembre de 1941, al regresar de Malta, el Ark Royal fue torpedeado. El portaaviones se hundía lentamente, lo que permitió que casi toda la tripulación se salvara. Cuando llegó el momento de abandonar el barco, uno de los oficiales en una lancha de rescate vio a Sam, flotando sobre un trozo de escombro, enojado pero completamente ileso. Tras la pérdida de 3 barcos en medio año, el almirantazgo británico decidió que era suficiente. Sam fue retirado a tierra. Fue nombrado el gato cazador de ratones en la casa del gobernador general de Gibraltar, y luego trasladado a un hogar para marineros en Belfast, donde vivió una larga y tranquila vida hasta 1955. Su retrato pasteles aún cuelga en el Museo Marítimo Nacional en Greenwich. El indestructible Sam, un gato que sirvió bajo 2 banderas enemigas y sobrevivió a todos sus capitanes, se convirtió en un símbolo inmortal de suerte y resistencia en el mar. Sam sobrevivió en el océano, pero el héroe de nuestra siguiente historia sobrevivió en tierra, en el corazón mismo de la capital enemiga. Era un soldado estadounidense que escapó de la captura y se ocultó en Berlín, trabajando en el ferrocarril y hasta teniendo encuentros con la hija de un funcionario alemán, mientras el Ejército Rojo asediaba la ciudad. Historia número 9. El soldado que cambió de ejército a mitad de la batalla por Berlín. Joseph Barely era un hombre nacido para meterse en problemas. En 1944, era sargento de la 101 División Aerotransportada de los Estados Unidos, los famosos Gritos de Águila. Lo lanzaron sobre Normandía unas horas antes del día D. Estalló centrales eléctricas, fue capturado, escapó y fue capturado de nuevo. Los alemanes lo consideraban demasiado estadounidense, audaz, indomable y en constante búsqueda de formas de escapar.
Tras varios intentos fallidos, lo enviaron a un campo de prisioneros de guerra, Stalag 3C, en el este de Alemania, cerca de la frontera polaca. En enero de 1945, cuando ya se escuchaba el estruendo de la artillería soviética desde el este, Joe y dos de sus compañeros escaparon una vez más. Se separaron. Joe, guiándose por el sonido de los cañones, se dirigió hacia el este, en busca de los rusos. Esperaba encontrar las tropas soviéticas y unirse a ellas. Durante varias semanas vagó por los bosques helados, alimentándose de lo que podía encontrar. Una mañana, salió a un claro y vio lo que había estado buscando. Ante él se erguía un tanque soviético T-34 con una estrella blanca en su blindaje. Joe salió del bosque levantando las manos, gritando la única frase que conocía en ruso: «Yo soy un amigo estadounidense». Inicialmente, los tanquistas quisieron dispararle, tomándolo por un espía alemán. Pero Joe tuvo suerte. El comandante del batallón era una mujer. Ella no hablaba inglés, pero tenía un comisario político que sabía un poco del idioma. Joe, utilizando gestos y un roto ruso-inglés, explicó quién era y que quería luchar a su lado contra los nazis. La mayor soviética, impresionada por su historia y audacia, se rió y lo reclutó en su batallón. Así, Joseph Bairley, sargento del ejército de Estados Unidos, se convirtió en ametrallador de un batallón de tanque soviético. Durante el mes siguiente, luchó junto al Ejército Rojo. Participó en la liberación del mismo campo del que había escapado, observando con satisfacción los rostros atónitos de los antiguos guardias. En febrero, su batallón fue bombardeado y Joe resultó gravemente herido. Fue enviado a un hospital soviético. Allí, su destino dio otro giro increíble. El mariscal Georgy Zhukov llegó al hospital para una inspección. Al enterarse de que en la sala había el único estadounidense que peleaba en el Ejército Rojo, Zhukov fue personalmente a verlo. Quedó tan impresionado por la historia de Bairley que le otorgó documentos oficiales y una orden que instruía a todas las autoridades soviéticas a brindarle ayuda a su compañero americano para regresar a su país. Con esos papeles, Joseph Bairley llegó a Moscú. Se presentó en la Embajada de Estados Unidos, donde fue arrestado inicialmente como desertor o espía. Nadie podía creer que el sargento estadounidense, dado por muerto en combate en Normandía, pudiera aparecer en Moscú vistiendo el uniforme de un soldado soviético. Solo después de verificar sus huellas dactilares se confirmó su identidad. Regresó a Estados Unidos, se casó, se convirtió en padre y vivió una larga vida. Su hijo, John Bairley, más tarde se convertiría en embajador de Estados Unidos en Rusia. Joseph Bairley es el único soldado en la historia que ha combatido oficialmente tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Mientras Joseph Bairley luchaba en un tanque, la heroína de nuestra siguiente historia libraba su guerra en el escenario. Era una cantante de ópera que utilizaba su voz no para el aria, sino para salvar vidas, ocultando a las personas en los camerinos y transportándolas clandestinamente a través de la frontera ante las narices de los nazis. Historia número 10. Una valquiria que cantaba para los reyes y ocultaba a los fugitivos. Australia, década de 1930. Marguerita Lawrence no era solo una cantante de ópera, era una fuerza de la naturaleza. Un potente soprano capaz de opacar a la orquesta, con un físico atlético. Ella misma montaba a caballo en la escena del ocaso de los dioses de Wagner, algo que ninguna diva había hecho antes que ella. Y tenía un carácter que no conocía la palabra no. Conquistó la Ópera de París, la Metropolitan Opera en Nueva York, e incluso cantó para el rey Jorge VI. Sin embargo, en 1941, cuando estaba disfrutando de su fama, su mundo se derrumbó. Durante un ensayo en México, sintió debilidad en las piernas. Pocos días después, quedó paralizada de la cintura para abajo. El diagnóstico: poliomielitis. Para una cantante de ópera, cuyo trabajo requería estar de pie en el escenario, esto representaba una sentencia de muerte para su carrera. Los médicos le dijeron que nunca volvería a caminar. Marguerita pasó un año sumida en la desesperación, pero luego su carácter australiano afloró. Dijo: «Si no puedo estar de pie, cantaré sentada». Desarrolló un sistema de ejercicios, fortaleció los músculos de la espalda y el diafragma de tal manera que pudo alcanzar notas, sentada en una silla de ruedas, con la misma potencia que antes.
En 1942 volvió al escenario de la Metropolitan Opera en el papel de Isolda. Cuando se levantó el telón y los espectadores la vieron en la silla, la sala quedó en silencio, y luego ella comenzó a cantar. Fue uno de los mayores triunfos en la historia de la ópera, pero esa no es la historia principal. Lo más importante sucedió durante la guerra. Marjorie, siendo ciudadana australiana, podía moverse libremente por la Europa ocupada. Ofrecía conciertos para oficiales alemanes, quienes adoraban su repertorio wagneriano. Ellos la aplaudían, sin saber que tras bambalinas, su casa se había convertido en un punto de tránsito para el movimiento de resistencia. Ella utilizaba su estatus como estrella intocable para esconder a pilotos aliados derribados, a niños judíos y a miembros de la resistencia. En su hogar cerca de París había un sótano secreto donde las personas esperaban para ser trasladadas a un lugar seguro. Transportaba mensajes cifrados en partituras. Su hazaña más audaz la llevó a cabo en la frontera con España. Su vehículo fue detenido por un patrullero alemán. Un oficial comenzó a hacer preguntas. En el coche, bajo mantas, se ocultaba una familia de refugiados judíos. El más mínimo ruido significaría la muerte de todos. Marjorie, sentada en su silla, sonrió al oficial y empezó a cantar. Interpretó el aria de Brunhilde. Fuerte, tan fuerte que los cristales del coche vibraron. El oficial, asombrado, que quizás la había escuchado en París, dio la venia y hizo un gesto con la mano. «Siga adelante, madame». Marjorie Lawrence, la valquiria sentada, no solo superó la enfermedad, sino que también libró su guerra silenciosa, usando su voz como arma y escudo. Marjorie salvaba vidas mediante el arte, pero el héroe de nuestra siguiente historia salvaba el arte con su audacia. Fue un conservador del Louvre que solo organizó la evacuación de la Mona Lisa y miles de otros tesoros directamente bajo la mirada de los nazis que avanzaban, escondiéndolos en castillos por toda Francia. Historia número 11. El hombre que le robó el Louvre a Hitler. París, finales de agosto de 1939. El aire está impregnado de miedo. Todos saben que la guerra es inevitable. En las oficinas del Louvre reina el silencio, pero es el silencio antes de la tormenta. El subdirector del museo, Jacques Jajard, contempla las obras maestras que ha jurado proteger. La Mona Lisa, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo. Sabe que Hitler y Göring son coleccionistas apasionados y que en caso de ocupación se llevarán todo. El 25 de agosto, Jajard toma una decisión. Anuncia el cierre del Louvre por 3 días debido a trabajos de mantenimiento. Es una mentira. Esa misma noche inicia la operación más grande y secreta para salvar arte en la historia. Cientos de empleados del museo, curadores, restauradores y trabajadores comunes comienzan la evacuación. Fue un desastre logístico. 3.693 obras de arte. Grandes lienzos de Rubens y Veronese se enrollaron y se colocaron en cilindros gigantes. La Mona Lisa, demasiado frágil para ser transportada, fue embalada en un contenedor especial con triple protección. En el contenedor se escribió el número de código MN00001 y en letras rojas una advertencia sobre su fragilidad. La enorme estatua de la Victoria de Samotracia, que pesa varias toneladas, fue bajada por la escalera principal con rampas de madera. Esto tomó varias horas. 203 camiones, incluidos ambulancias, taxis y furgonetas para el transporte de decoraciones, se alinearon en una columna. Durante la noche, sin luces, el convoy abandonó París. Su destino eran decenas de castillos y abadías por toda Francia, que Jajard había elegido de antemano como depósitos secretos. Cuando, tras unos días, las tropas alemanas entraron en París, el oficial encargado de proteger las obras de arte, el conde Franz von Volterny, quien irónicamente era un antifaísta encubierto, hizo su entrada en el Louvre. Las salas se encontraban vacías y solo colgaban marcos huecos en las paredes. «¿Dónde están los cuadros?», preguntó. La monotonía de Jajá, que permaneció en París, se encogió de hombros en señal de resignación. Durante los siguientes 4 años, el equipo de Jajá, apodado Los Monumentos, llevó a cabo su guerra silenciosa. Constantemente trasladaban tesoros de un castillo a otro, siempre un paso por delante de la Gestapo y de los escuadrones de historiadores de arte de las SS. La Mona Lisa tuvo 6 refugios diferentes a lo largo de la guerra. En una ocasión,
Un camión que transportaba obras se descompuso en medio de la carretera. Los lugareños ayudaron a repararlo, sin saber el valioso cargamento que estaban salvando. Jack Haha, un funcionario modesto, llevó a cabo el engaño del siglo. Engañó a toda la cúpula del Tercer Reich. Gracias a él, tras la guerra, casi todos los tesoros del Louvre regresaron a su lugar sanos y salvos. Haha salvó las pinturas. Y el héroe de nuestra próxima historia salvó a la ciudad. Era un simple fontanero que, en soledad, detuvo un monstruoso incendio que amenazaba con destruir Londres, utilizando únicamente una llave inglesa y su conocimiento de las comunicaciones subterráneas. Historia número 12. El fontanero que apagó el gran incendio de Londres. Londres. La noche del 29 de diciembre de 1940. Cientos de bombas incendiarias alemanas caían sobre la ciudad. Aquella fue la noche más terrible del Blitz londinense, que más tarde sería denominada el segundo gran incendio de Londres. El centro de negocios de la City se convirtió en un infierno de fuego. Los equipos de bomberos eran impotentes. El vidrio se derretía, las paredes de piedra se agrietaban. Pero el mayor problema era el agua. El río Támesis estaba en marea baja, y las viejas tuberías victorianas no soportaban la presión y estallaban una tras otra. Las bombas de bomberos solo aspiraban aire. En pleno centro de este apocalipsis, bajo tierra, en un laberinto de tuberías y válvulas, había una persona. Su nombre era Francis Tibbets. No era bombero ni soldado. Era inspector del Servicio de Agua de Londres. En términos sencillos, un fontanero. Tibbets y su pequeño equipo recibieron la orden de asegurar el suministro de agua al área de la Catedral de San Pablo a toda costa. Esta catedral, obra de Christopher Wren, era símbolo de la indestructibilidad del espíritu británico. Su pérdida habría sido un golpe para la nación más devastador que la pérdida del ejército. Francis conocía el Londres subterráneo mejor que su propio apartamento. Sabía la ubicación de cada válvula, cada compuerta, cada tubería de reserva. Cuando la tubería principal que abastecía a la City estalló, Tibbets no entró en pánico. Descendió al colector. Bombas caían alrededor. La tierra temblaba. Desde arriba, a través de las rejillas de los accesos, se podía ver un cielo encarnado. El agua en el túnel subía, amenazando con inundarlo. A ciegas, en la oscuridad y de memoria, comenzó su labor. Cerró las secciones dañadas, abrió rutas alternativas, conectó tuberías que no se habían utilizado en décadas. Tocó el sistema de abastecimiento de Londres como si fuese un órgano, redirigiendo los preciados flujos de agua hacia las bombas de incendios que ya comenzaban a ahogarse. Era una carrera contra el tiempo. Varias veces estuvo a punto de ser aplastado por las paredes que se derrumbaban. Uno de sus ayudantes perdió la vida. Sin embargo, Francis continuó girando las válvulas. Gracias a su esfuerzo, los bomberos lograron salvar la Catedral de San Pablo. Su cúpula, rodeada de un mar de fuego, se convirtió en un símbolo de esperanza para todo el mundo. La famosa fotografía «San Pablo sobrevive», capturada esa noche, apareció en todos los periódicos. Pero nadie sabía que detrás de esta imagen se encontraba un fontanero anónimo que se arrastraba por las rodillas en el agua subterránea. Francis Tibbets no recibió medallas. Su nombre no figuró en los libros de texto. Simplemente regresó a casa, tomó una taza de té y al día siguiente volvió al trabajo. Tibbets salvó la ciudad, pero el héroe de nuestra próxima historia salvó algo más frágil: la esperanza. Era un payaso que actuaba en el campo de concentración de Theresienstadt, logrando hacer reír a los niños que marchaban hacia la muerte, y demostró que la risa podía ser un acto de resistencia. Historia número 13. Un cabaret en el umbral del infierno. Imagina una ciudad que no aparece en ningún mapa. Una ciudad construida sobre mentiras. Detrás de los muros de la antigua fortaleza de Theresienstadt, en Checoslovaquia, en 1944, los nazis crearon su más cínico artificio: un gueto modelo. Allí, para engañar a la Cruz Roja, simularon una vida normal. Había cafeterías, un teatro y hasta una orquesta de jazz. Y este teatro tenía su propio director. Su nombre era Kurt Gerhardt. Antes de la guerra, era el rey de la bohemia berlinesa, grande y carismático. Había actuado en películas junto a Marlene Dietrich y había cantado en la ópera Baal de Brecht. Era una estrella, pero ahora era un prisionero con un número.
Sin embargo, los nazis decidieron aprovechar su talento. El comandante del campo ordenó a Jeren que creara un cabaret para entretener a los prisioneros. Así nació el Cabaret Carrusel. Cada semana, en un barracón polvoriento, en un escenario improvisado, Kurt Jeren y otros artistas, así como prisioneros, ofrecían espectáculos. Cantaban canciones sobre el París de antes de la guerra, recitaban poemas y representaban escenas cómicas. Y los espectadores, 150.000 judíos, consumidos por el hambre, el tifus y el miedo, se reían. Era la risa más extraña del mundo. La risa era un acto de resistencia. Se reían de la sopa hecha de cáscaras de patata. Aplaudían, conscientes de que al día siguiente su nombre podría estar en la lista para ser enviados a Auschwitz. En esta ciudad de mentiras, la risa era la única verdad, la única moneda que no podían arrebatar. La culminación de este teatro del absurdo fue la orden de rodar un documental propagandístico titulado El Führer regala una ciudad a los judíos. A Gerron, el gran director, lo obligaron a filmar cómo los judíos vivían felices bajo la protección del Tercer Reich. Fueron las grabaciones más surrealistas en la historia del cine. Durante unos días, la comida mejoró para que no parecieran esqueletos. Las tiendas vacías se llenaron de productos que fueron retirados tras el "se acabó". Se obligó a los niños a sonreír mientras comían naranjas que veían por primera vez en su vida. La orquesta tocaba Mozart de fondo, frente a fachadas recién pintadas. Kurt Jeren estaba detrás de la cámara, creando la mayor mentira, esperando que ese trabajo salvara su vida. La película terminó, resultó convincente. La delegación de la Cruz Roja se marchó satisfecha, y pocos días después de las grabaciones, a todos los actores, incluidos los niños del filme, los metieron en vagones de mercancías. El último convoy de Theresienstadt los llevó a Auschwitz. Kurt Jeren y su esposa fueron enviados a la cámara de gas inmediatamente a su llegada. Jeren falleció el 28 de octubre de 1944. Al día siguiente, Himmler ordenó detener el funcionamiento de todas las cámaras de gas. El director, que brindó la última risa a sus compañeros, llegó tarde a su salvación por 24 horas. Jeren utilizó el arte como un escudo en un mundo donde la verdad era un crimen. Sin embargo, en nuestra próxima historia, una simple obra de arte se convirtió en un arma. Una melodía, transmitida por la radio, se transformó en un llamado a la revolución y demostró que una canción puede ser más fuerte que 1000 cañones. Historia número 14. La canción que derrocó a la dictadura. Portugal. La noche del 24 de abril de 1974. El país se detuvo en el tiempo. Durante casi medio siglo, ha estado bajo la dominación de un nuevo Estado, el régimen fascista más duradero de Europa. Censura, policía secreta, PIDE, guerras coloniales en África, miseria. La gente teme hablar en voz baja incluso en la cocina. Pero en los cuarteles se cuece una conspiración. Un grupo de jóvenes oficiales, cansados de la guerra sin sentido, decide derrocar la dictadura. Se hacen llamar el movimiento de los capitanes. Tienen un plan. Pero, ¿cómo dar la orden de levantamiento a un ejército completo, diseminado por el país, sin que la policía secreta sospeche? Los teléfonos están intervenidos, los mensajeros son poco fiables. Necesitan una señal. Una señal que todos escuchen, pero que solo entenderá quien debe. Escogen el arma más inocente y poderosa, la música. El 24 de abril, a las 10:55 de la noche, en la Radio Nacional suena la canción A Morte Saiu a Rua, de Adolfo Luxuria Canibal, tras un adiós. Esta canción, que representó a Portugal en Eurovisión, es una dulce y sentimental balada sobre el amor. Para millones de portugueses, simplemente otro éxito. Para los conspiradores, la primera señal. La operación empieza, estén listos. La segunda señal decisiva debe sonar después de la medianoche. Es la canción Grándola Vila Morena, del poeta y comunista prohibido por el régimen. En la noche, a las 0:20, el locutor de la estación Renascença dice: En unos minutos sonará una canción que me han pasado amigos. Lee las primeras líneas y pone el disco. En todo el país, en los cuarteles, en casas, en tabernas, cientos de oficiales, pegados a las radios, escuchan la ronca voz masculina cantando sobre hermandad y libertad. Esa fue la contraseña. Los tanques salen a las calles de Lisboa.
Los soldados ocupan edificios gubernamentales, aeropuertos y estaciones de radio. Esta es la revolución más extraña de la historia. Ocurre casi sin disparar. Por la mañana, cuando los ciudadanos salen a las calles y ven los tanques, no huyen aterrorizados. Se acercan a los soldados y empiezan a meter claveles en los cañones de los rifles y ametralladoras. Claveles rojos que ese día la vendedora Celeste Cairo repartía a quien los quería. Por la tarde, Lisboa se ahoga en flores. Los soldados y los civiles se abrazan sobre los tanques. El dictador Marcelo Caetano se rinde. La dictadura de 48 años cayó en un día al compás de una canción. Esta revolución pasó a la historia como la revolución de los claveles. Demostró que el arma más efectiva no es el acero, sino una melodía que une corazones. La música cambió el destino del país. Pero en nuestra siguiente historia, el destino fue alterado por una simple baraja de cartas. Se convirtió para los prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam no solo en una distracción, sino en un código secreto que les ayudó a sobrevivir y engañar a sus captores. Historia número 15. La casa de cartas que resistió a la tortura. Vietnam. Campo de prisioneros de guerra Hanno Hilton, 1967. El piloto estadounidense James Robinson, Robbie Reisner, se encuentra en una celda de aislamiento. La soledad es uno de los tipos más crueles de tortura. A los prisioneros se les prohíbe comunicarse. Cualquier conversación, cualquier golpe, cualquier mirada es castigada con golpizas. Los captores intentan quebrantar su espíritu, transformando a los oficiales en solitarios aterrados. Sin embargo, Reisner y otros prisioneros encuentran una manera de romper el silencio. Resucitan un viejo telégrafo carcelario, un código basado en una matriz 5x5, donde cada letra corresponde a 2 golpes. El primer golpe indica el número de la fila, el segundo, el número de la columna. Golpean las paredes, tosen, barren el suelo en un ritmo particular. Así transmiten noticias, se apoyan mutuamente, coordinan su resistencia. Pero este código es lento y arriesgado. Un día, durante un interrogatorio, uno de los prisioneros ve en la mesa de un oficial vietnamita una baraja de cartas, y le surge una idea. Cuando es devuelto a su celda, comienza a marcar en la pared. Ha ideado un nuevo código de cartas. Cada carta tiene su letra o frase. As de corazones, hola. Rey de tréboles, el comandante está herido. Así nació el sistema del código de cartas. No tenían cartas reales. La baraja de 52 cartas existía solo en sus mentes. Cada prisionero debía memorizarla. El código era genial en su simplicidad y discreción. En lugar de marcar largas secuencias, podían simplemente toser, estornudar o dejar caer un plato de cierta manera, imitando el sonido de una carta cayendo sobre la mesa. Una tos corta para corazones, un golpe sordo para tréboles, un raspado para diamantes, un suspiro prolongado para picas. Este código se convirtió en su salvación. Podían comunicarse frente a los guardianes, que no entendían lo que estaba ocurriendo. Organizaron protestas, se alertaron sobre traidores y compartieron información sobre nuevos prisioneros. Incluso podían jugar al bridge, intercambiando cartas con tosidos. Las cartas se convirtieron en símbolo de su unidad. Cuando uno de los prisioneros, el teniente Mike Christian, fue atrapado bordando la bandera estadounidense en el forro de su camisa, lo golpearon brutalmente. Al regresar a su celda, no podía moverse, pero al día siguiente comenzó a bordar de nuevo. Cuando le preguntaron por telégrafo por qué arriesgaba, respondió: para que tengamos una bandera en la formación matutina. La baraja de cartas que no existía ayudó a estas personas a mantener la cordura, el honor y sus vidas. Transformó a un grupo de solitarios quebrantados en una hermandad que no pudo ser vencida ni por la tortura ni por los años de aislamiento. Las cartas salvaron vidas. Pero en nuestra siguiente historia, la vida fue salvada por una simple abeja, o más bien, por millones de abejas, que se convirtieron en aliados inesperados en una de las batallas más extrañas de la Primera Guerra Mundial. Historia número 16. La batalla de las abejas o el más dulce de los armisticios. África Oriental, noviembre de 1914. La Primera Guerra Mundial llegó incluso a este exótico rincón del planeta. Las tropas coloniales británicas intentan apoderarse del puerto de Tanga, que es defendido por los alemanes de los Oscar. Los soldados africanos están al mando del legendario coronel Paul von Lettow-Vorbeck.
Los británicos confían en una victoria rápida. Tienen ventaja numérica. Sin embargo, no tuvieron en cuenta dos factores: la genialidad de Leto Vorbeck y la intervención de los lugareños alados. El desembarco británico se lleva a cabo en la costa y comienza el ataque. Los alemanes y los Oscar, atrincherados entre la vegetación, les dan la bienvenida con un fuego intenso. El asalto se estanca. Al día siguiente, los británicos deciden rodear las posiciones enemigas por el flanco a través de la densa jungla. Los soldados, sufriendo por el calor y las picaduras de insectos, se abren paso a través de la selva. De repente, escuchan un zumbido creciente. Al principio creen que son aviones, pero el sonido es diferente, más bajo, vibrante, vivo. Han disturbado colmenas de abejas africanas salvajes. Estas no eran abejas melíferas comunes, eran insectos agresivos y mortales cuyas picaduras pueden causar shock anafiláctico. Miles, cientos de miles de abejas enfurecidas se lanzan sobre el contingente británico. En pánico, los soldados arrojan sus rifles y ametralladoras y huyen. Corren de regreso a la playa, intentando desesperadamente alejarse de la nube zumbante, se lanzan al océano en busca de refugio. Pero las abejas las persiguen. Los alemanes, que observaban esta escena desde sus trincheras, primero se sorprendieron, pero luego comenzaron a reír. Su oponente, el poderoso ejército británico, había sido derrotado por un enjambre de insectos. El ataque de abejas desmoralizó completamente a los británicos. Los soldados se negaron a regresar a la jungla. Muchos presentaban terribles hinchazones y algunos murieron por las picaduras. El alto mando, al darse cuenta de que el espíritu combativo se había quebrantado, dio la orden de retirada. La batalla por Tanga, que más tarde sería conocida como la Batalla de las Abejas, terminó con una humillante derrota para los británicos. El coronel Leto Vorbeck, un hombre con sentido del humor, anotó en su informe que las fuerzas principales del enemigo fueron dispersadas por nuestros aliados más pequeños, pero también más numerosos. Las abejas detuvieron al ejército, pero en nuestra historia siguiente, un solo hombre detuvo al ejército. Era un agricultor que se negó a vender su tierra para la construcción de un aeropuerto y vivió 30 años en una pequeña casa rodeada de pistas de aterrizaje. Historia número 17. El agricultor que vivió en medio de una pista de aterrizaje. Japón, prefectura de Chiba, final de la década de los 60. El gobierno decide construir un nuevo aeropuerto internacional de Narita para aliviar el tráfico de Tokio. El plan es grandioso, pero hay un problema. La tierra pertenece a agricultores que han cultivado arroz y verduras aquí durante siglos. El gobierno comienza a expropiar terrenos forzosamente. La mayoría de los agricultores, tras recibir una indemnización, capitulan. Pero no todos. Varias familias, lideradas por un hombre llamado Takao Shito, se niegan a irse. Para ellos, no se trata solo de tierra, es la tierra de sus antepasados, su historia, su vida. Comienzan la lucha, protestas, enfrentamientos con la policía, barricadas. Es una verdadera guerra que dura años, pero el gobierno se muestra inflexible. El aeropuerto fue construido alrededor de granjas rebeldes. Los bulldózeres derribaban casas de los vecinos y cubrían los campos con concreto. La granja de Takashi Shita poco a poco se encontraba en una isla, en medio de una inmensa obra. En 1978 se inauguró el aeropuerto de Narita, pero no se parecía en nada a lo que se había planeado. En medio del terreno del aeropuerto, entre las pistas de rodaje y la futura pista de aterrizaje, quedaron varias granjas. Takashi y sus vecinos continuaban viviendo allí. Imagina la escena. Gigantescos Boeing 7077, rugiendo con sus turbinas, rodaban a solo unos pocos metros de los parterres de coles. Takashi salía por la mañana a regar sus vegetales, mientras sobre su cabeza despegaban y aterrizaban aviones que llevaban a miles de personas a diferentes rincones del mundo. Su vida se transformó en un espectáculo surrealista. Para llegar a casa, debía pasar por un control de seguridad y mostrar sus documentos. De noche, su hogar se iluminaba con las luces de la pista de aterrizaje. El ruido era ensordecedor, pero se acostumbró. Pasaron los años. Otros agricultores se rindieron y vendieron sus tierras, pero Takashi Shita fue el último en resistir. Su pequeña casa y el trozo de terreno se convirtieron en símbolo de la resistencia. Vivió allí hasta 2020. Más de 5 décadas mantuvo su silenciosa lucha. No la ganó. El aeropuerto sigue funcionando, pero tampoco la perdió.
Hizo que una corporación multimillonaria y un estado entero tuvieran que considerar los derechos de un solo hombre. Al final, las autoridades llegaron a un compromiso y pospusieron los planes de expansión, dejando su granja en paz. Takashi Shita demostró que el más sólido de los cimientos no es el concreto, sino la obstinación. Pero el héroe de nuestra siguiente historia construyó su base no sobre la tierra, sino sobre el agua. Era un carpintero que salvó a cientos de animales durante una inundación, fabricando un arca a imagen de la bíblica, sobre la que inicialmente todos se reían. Historia número 18. El arca de Noé, que construyó el soñador carpintero. Países Bajos. Una nación recuperada del mar, donde diques y canales forman parte del carácter nacional. Johan Hybers, un exitoso contratista de construcción, llevaba una vida común hasta que una noche tuvo un sueño. En su sueño, una gigantesca inundación arrastraba su provincia natal, Brabante septentrional. El sueño fue tan vívido y aterrador que Johan lo tomó como un signo divino. Abrió la Biblia, encontró el capítulo sobre el arca de Noé y decidió: debo construir una igual. Su esposa Bianca pensó que se había vuelto loco. ¿El arca?, dijo ella. Ni siquiera sabes nadar. Los vecinos se reían, pero Johan era un hombre de acción. En 1992 comenzó a construir su primera arca. Era la mitad de grande que la bíblica, pero aún así era enorme. La estaba construyendo en su jardín, y pronto la proa del barco empezaba a sobresalir por encima de la casa de su vecino. 13 años después, en 2005, el arca estaba lista. La botó al agua y de inmediato la vendió, porque se dio cuenta de que no era lo que necesitaba. Era un arca infantil. Necesitaba una verdadera, a tamaño completo. En 2009 comenzó de nuevo. Esta vez todo era serio. Contrató a un equipo de carpinteros aficionados y voluntarios. Utilizó pino escandinavo, así como, según creía, habría hecho Noé. Las dimensiones fueron tomadas directamente de la Biblia: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Así fue como se construyó un barco que mide unos 130 metros, igualando la altura de un edificio de 5 pisos. En 2012, el arca de Johan fue finalizada, pero un arca vacía es simplemente un barco. Johan lo llenó de animales. Claro que no se trató de cada especie en pares, sino de modelos de plástico a tamaño natural: elefantes, jirafas, leones, cocodrilos, así como también algunos animales vivos: ponis, cabras, pavos reales y loros. El arca se convirtió en una atracción turística. Miles de personas llegaban para admirar la obra de aquel excéntrico holandés, y en enero de 2018, el sueño de Johan casi se volvió realidad. Una poderosa tormenta se desató sobre los Países Bajos. Los vientos eran tan fuertes que arrancaron algunos pontones de los que el arca estaba amarrada. El enorme barco se desprendió del muelle y comenzó a derivar, chocando contra otros barcos en el puerto. Afortunadamente no hubo daños graves. Pero Johan Hybers, el hombre al que muchos consideraban loco, demostró que a veces los sueños más disparatados pueden ser la mejor protección contra la realidad. Johan construyó el arca para salvarse del agua. En cambio, el héroe de nuestra próxima historia se sumergió en el agua para salvar a otros. Era un médico que inventó el primer submarino del mundo, capaz de rescatar la tripulación de submarinos hundidos, y él mismo fue su primer probador. Historia número 19. El inventor que navegaba por el fondo del mar en una bicicleta submarina. Finales del siglo XIX. El mundo es arrasado por la fiebre de los inventos. Thomas Edison enciende la bombilla eléctrica. Carl Benz construye el primer automóvil. Y un joven americano llamado Simon Lake, inspirado por la novela de Jules Verne de 20.000 leguas de viaje submarino, sueña con otra cosa: la conquista de las profundidades marinas. Pero Lake no es solo un soñador, es un ingeniero genio. En 1894, construye su primer submarino, el Argonaut Jr. Este tiene la apariencia de una caja triangular hecha de tablones de pino, cubierta con lona. Se desplaza mediante manivelas manuales, como una bicicleta, y lo más importante, tiene ruedas. Lake creía que el futuro de la flota submarina no estaba en nadar como un pez, sino en rodar por el fondo como un automóvil. Durante el verano de ese mismo año, lanza su vehículo submarino al río. Recorre varios kilómetros por el fondo, respirando a través de un tubo que sobresale a la superficie.
Muchos se ríen de él. Los periódicos lo apodan la tortuga de barro. Pero Lake no se rinde. En 1997 construye el Argonaut 1, un verdadero submarino de acero de 36 pies. Tiene un motor de gasolina para navegar en la superficie y un motor eléctrico para el fondo. Además, también tiene ruedas. Y otra característica revolucionaria, una cámara de esclusa. Este era un compartimiento desde el cual un buzo podía salir directamente al lecho marino sin inundar la embarcación. En el invierno de 1998, durante una terrible tormenta, el Argonaut se encuentra en apuros, siendo arrastrado a la orilla. Todos piensan que ha sido destruido, pero Lake y su equipo reparan el barco durante la noche, lo empujan de nuevo al agua y emprenden el primer viaje largo en la historia de un submarino. Recorrerán 2.000 millas por mar abierto desde Norfolk hasta Nueva York. Durante este viaje, Lake realiza hazañas que asombran la imaginación. Él desciende al fondo de la bahía de Chesapeake, sale a través de una esclusa y recoge ostras. Luego llama a la superficie usando el primer teléfono submarino del mundo y dice, «¿La cena está lista?» Simon Lake nunca recibió el reconocimiento de la Marina de los Estados Unidos, que apostó por los submarinos de su competidor John Holland. Sin embargo, su invención, la cámara de esclusa, el periscopio y los tanques de lastre, sentaron las bases de todos los submarinos modernos. Fue un hombre que se adelantó a su tiempo en 100 años, un genio que no solo soñaba con el mundo del Capitán Nemo, sino que lo construía con sus propias manos. Lake conquistó las profundidades, pero el héroe de nuestra próxima historia conquistó las alturas. Era un sacerdote que construyó un aparato volador con seda y barbas de ballena y realizó el primer salto exitoso en paracaídas del mundo, saltando de un globo a 1000 metros de altura. Historia número 20. El paraguas celestial y el primer salto al vacío. París. 22 de octubre de 1797. Una multitud enorme se había reunido sobre el Parque de Manso. Aristócratas, curiosos, científicos, todos miran al cielo. Allí, a casi 1000 metros de altura, cuelga un globo de hidrógeno. Debajo, en una cesta tejida, está un hombre. Se llama André-Jacques Garnerin. No tiene intención de simplemente volar, planea caer. Garnerin es alumno del famoso profesor Charles, inventor del aerostato de hidrógeno. Durante la Revolución Francesa, fue capturado por tiradores y pasó 3 años en una fortaleza húngara. Fue allí, en su celda, mirando por una pequeña ventana al cielo, donde ideó su plan de escape. Saltar desde la muralla de la fortaleza con un enorme paraguas. La fuga no tuvo éxito, pero la idea permaneció. Al regresar a París, Garnerin decidió perfeccionarla. Creó el primer paracaídas reutilizable del mundo. Era un paracaídas de seda de 7 metros de diámetro sin orificio en el centro y con 36 cuerdas unidas a la cesta. Nadie sabía si funcionaría. Los físicos predecían que Garnerin o sería desgarrado por la velocidad o se asfixiaría en el aire delgado. Y ahí está él en el cielo. Saluda a la multitud, corta la cuerda que une la cesta con el globo y da un paso al abismo. Los primeros segundos cae como una piedra. La multitud se horroriza. Las mujeres se desmayan. Parece un suicidio. Pero entonces el paracaídas de seda se llena de aire y la caída se desacelera. Pero surge un nuevo problema que Garnerin no previó. El aire atrapado debajo del paracaídas sin salida comienza a oscilar el paracaídas. La cesta se mueve de lado a lado con una fuerza monstruosa. A Garnerin le da náuseas. Apenas puede mantenerse en pie. Se asemeja a un péndulo de un reloj gigante que se precipita hacia el suelo, pero continúa descendiendo. Después de unos minutos, aterriza suavemente en el parque a medio kilómetro del lugar de despegue. La multitud, rugiendo, corre hacia él, lo levanta en brazos y lo lleva como a un héroe. Está mareado, pero vivo. Ha logrado el primer salto exitoso en la historia desde una gran altura con paracaídas. Más tarde, los científicos Jérôme Lalande le aconsejarán hacer un pequeño agujero en el centro del paracaídas para estabilizar la caída. Garnerin seguirá el consejo, y el paracaídas tomará la forma que conocemos hoy. André-Jacques Garnerin abrió al mundo no solo el camino hacia arriba, sino también hacia abajo. Demostró que incluso en la situación más desesperada, al caer en un abismo, se puede encontrar una salida si se cuenta con un paraguas de seda y una pizca de valentía desenfrenada. Garnerin saltó desde el cielo,
pero el héroe de nuestra próxima historia se lanzó al fuego. Era un fotógrafo que capturaba la erupción del volcán St. Helens desde varios kilómetros de distancia, dejando tras de sí una película que inmortalizó sus últimos segundos. Historia número 21. El fotógrafo que registró su propia muerte. Estado de Washington, 18 de mayo de 1980. El volcán St. Helens, que había estado dormido durante 123 años, se preparaba para despertar. Docenas de científicos y fotógrafos entusiastas se congregaron en la zona para presenciar este raro espectáculo. Entre ellos se encontraba Robert Landsberg, de 48 años. Estableció su campamento en una cresta a solo 7 kilómetros de la cima. Era extremadamente peligroso, pero Landsberg estaba obsesionado con la idea de obtener la toma perfecta. A las 8:32 de la mañana, la tierra tembló por un terremoto. El flanco norte del volcán colapsó, provocando el deslizamiento de tierra más grande en la historia de las observaciones, y de inmediato se produjo una explosión monstruosa que se dirigió hacia un lado en lugar de hacia arriba, como era habitual. Una gigantesca nube de gas, ceniza y rocas, un flujo piroclástico, emergió del cráter a una velocidad superior a la del sonido. Se dirigía directamente al campamento de Landsberg. Robert comprendió que no tenía ninguna oportunidad. No podía escapar, no podía irse. Su coche estaba demasiado lejos. Tenía solo unos segundos. La mayoría de las personas en esa situación entrarían en pánico. Pero Robert Landsberg era fotógrafo hasta la médula. Continuó disparando. Enfocó su cámara hacia la inminente pared de la muerte y apretó el obturador mientras pudo. Cuando la nube se encontraba a escasa distancia, hizo lo último que podía hacer por la historia. Rebobinó la película en el cartucho, colocó el cartucho en su mochila, dejó la mochila en el asiento del coche y luego se acostó sobre la mochila, cubriéndola con su cuerpo. 17 días después, cuando los rescatistas llegaron a su campamento, encontraron la furgoneta derretida y el cuerpo de Robert Landsberg bajo una capa de ceniza. Debajo, en la mochila, el cartucho con la película estaba intacto. Se reveló la película. Las últimas imágenes que capturó resultaron ser invaluables para la ciencia. Capturaron con increíble claridad la dinámica de la erupción lateral, lo que permitió a los científicos entender mejor este fenómeno mortal. Robert Landsberg no solo pereció. Dejó tras de sí un legado escrito con luz sobre celuloide. Usó su cuerpo como escudo para proteger la información que era más valiosa para él que su propia vida. Landsberg dejó una película, pero la heroína de nuestra próxima historia dejó un misterio. Era una aviadora que rompió todos los récords. Sin embargo, desapareció en el Océano Pacífico, dejando solo unos pocos enigmáticos mensajes de radio que aún inquietan a los investigadores. Historia número 22. El último vuelo de Lady Lindy. Océano Pacífico. 2 de julio de 1937. Un avión biplano de plata Lockheed Electra vuela sobre el infinito azul. Al mando, Amelia Earhart, la mujer piloto más famosa del mundo. Junto a ella, el navegante Fred Noonan. Ellos están realizando un vuelo alrededor del mundo a lo largo del Ecuador. Ya han recorrido 35.000 kilómetros. Solo queda el tramo más complicado y peligroso. El vuelo desde Nueva Guinea hasta el pequeño atolón de Hallandale, un plano trozo de tierra de 2 kilómetros en medio del océano más grande del planeta. En Hallandale les espera un barco de la Guardia Costera de Estados Unidos, Itasca. Su función es actuar como faro. La comunicación es inestable. Amelia informa que el clima es bueno, pero las nubes les impiden determinar su ubicación exacta con las estrellas. Noonan, un experimentado navegante, se ve obligado a confiar en su cálculo de ruta. Este método es impreciso y arriesgado. A las 7:42 de la mañana, Tasca recibe un mensaje de Amelia. Su voz suena fatigada pero tranquila. Debemos estar justo sobre ustedes, pero no los vemos. El combustible se está acabando. En Tasca hay pánico. Encienden las calderas a toda potencia para generar una columna de humo negro visible desde el aire. Los radiooperadores la llaman desesperadamente, pero solo escuchan interferencias. A las 8:43 llega el último mensaje de Amelia. Su voz está al borde de la histeria. Volamos en la línea 15737. Lo repetimos. Volamos. Y silencio.
Amelia Earhart, Fred Noonan y su Lockheed Electra han desaparecido. Se inició la mayor operación de búsqueda en la historia de la Marina de Estados Unidos. 66 aviones y 9 barcos registraron 250.000 millas del océano. No encontraron nada. Ni manchas de aceite, ni restos, ni balsas de salvamento. ¿Qué ocurrió con Lady Lindy, como la llamó la prensa? Las versiones son muchas. Oficialmente se quedaron sin combustible y cayeron al océano. Conspiranoica. Eran espías estadounidenses. Fueron capturados por los japoneses y ejecutados. Romántica. Aterrizaron en una isla deshabitada y vivieron allí como Robinsones. En los últimos años ha surgido una nueva versión, la más plausible. En Natolucumar, a unas cientos de millas de Hallandale, encontraron restos de una fogata, huesos de animales y aves, un frasco destrozado de crema para pecas que usaba Amelia, y un trozo de aluminio que podría haber sido parte de su avión. Es probable que hicieran un aterrizaje forzoso en un arrecife y luego sobrevivieran en la isla, enviando señales a los aviones que pasaban hasta que murieron de hambre y sed. Su último refugio fue el mismo océano que los hizo famosos. Amelia Earhart no alcanzó su objetivo, pero su misteriosa desaparición la convirtió de heroína en leyenda, un símbolo eterno de valentía y del misterio que guardan las aguas del Pacífico. Amelia desapareció en el cielo, pero el héroe de nuestra próxima historia se desvaneció en la tierra. Él era el primer ministro de Australia, que se fue a nadar y simplemente no regresó, dando origen a la broma nacional más extraña y a una teoría de conspiración. Historia número 23. El primer ministro que se llevó el mar. Australia, Estado de Victoria. 17 de diciembre de 1967. Un caluroso día de verano. El primer ministro de Australia, Harold Holt, un enérgico hombre de 59 años y aficionado al buceo, descansa en su casa de playa. Junto a amigos se dirige a la playa Cheviot, su lugar favorito para nadar. Ese día el mar está agitado, con grandes olas y una fuerte corriente. Los amigos de Holt, al observar el agua embravecida, deciden no arriesgarse. Pero el primer ministro, conocido por su amor al riesgo y su excelente estado físico, solo se ríe. «Conozco este lugar como la palma de mi mano», dice él mientras se sumerge en el agua. Comienza a nadar. Sus amigos lo observan desde la orilla. De repente, notan que su figura desaparece bajo el agua. Esperan que vuelva a salir. 1 segundo, 2, 10. No aparece. La ansiedad se instala. Llaman a la policía. En las siguientes 2 semanas, se lleva a cabo la mayor operación de búsqueda y rescate en la historia de Australia. Un flote, aviones, cientos de voluntarios recorren cada metro de la costa. No encuentran nada, ni un cuerpo, ni siquiera un trozo de bikini. El primer ministro de Australia ha desaparecido sin dejar rastro. El país está en shock. ¿Cómo es posible que el líder del estado haya desaparecido? La versión oficial es que se trató de un accidente. Holt sobreestimó sus habilidades, fue arrastrado por la corriente y se ahogó. Sin embargo, la falta del cuerpo generó una ola de rumores y teorías conspirativas inimaginables. La más popular era que Holt era un espía chino. No se ahogó, sino que fue recogido por un submarino chino que lo estaba esperando en la bahía. Esta versión se volvió tan popular que los australianos acuñaron una frase irónica: hacer a Harold Holt, que significa desaparecer, fugarse. Otros afirmaron que la CIA lo había secuestrado porque quería retirar las tropas australianas de Vietnam. Un tercer grupo creía que él había fingido su muerte para escapar con su amante. La verdad es probable que sea mucho más simple y trágica, pero el misterio persiste. En la ciudad de Melbourne se nombró un centro de natación en su honor. Los australianos, con su inigualable humor negro, consideraron que era el mejor homenaje a un hombre que amaba tanto el agua que se quedó en ella para siempre. Harold Holt desapareció, pero los héroes de nuestra próxima historia, por el contrario, emergieron de la nada. Eran 2 niños con piel extraña y un idioma aún más peculiar, que salieron de una trampa para lobos en la Inglaterra medieval, y se convirtieron en un enigma que aún no se ha resuelto. Historia número 24. Los niños verdes que salieron de la tierra. Inglaterra, Condado de Suffolk, Aldea de Woolpit, siglo XI. Tiempo del reinado del rey Esteban. Imaginen un caluroso día de agosto. Es tiempo de cosecha.
Los campesinos que trabajan en el campo se paralizan de repente. De una de las trampas para lobos, profundas trampas para depredadores, emergen extraños sonidos, parecidos a llantos. Se acercan a la trampa y ven algo increíble. En el fondo están dos niños, un niño y una niña. Llevan un extraño atuendo de un tejido desconocido, pero lo más sorprendente es su piel. Era de un color verde brillante. Los niños hablaban en un idioma que nadie podía entender. Estaban aterrorizados y llorando. Los campesinos los sacaron de la trampa y los llevaron a la aldea, a la casa del señorial local, Sir Richard de Calne. Se les ofreció comida, pero rechazaron todo, hasta que les trajeron judías verdes frescas. Las devoraron con avidez. El niño, que era menor, pronto se enfermó y murió, pero la niña sobrevivió. Poco a poco, el tono verde de su piel desapareció, y empezó a parecer una niña normal. La bautizaron con el nombre de Agnes. Aprendió a hablar en inglés, y entonces contó su historia. Dijo que ella y su hermano venían de la tierra de San Martín, un lugar donde siempre reina el crepúsculo, y todos los habitantes son verdes. Una vez, pastoreando el rebaño de su padre, escucharon un fuerte sonido, parecido al de unas campanas. Siguiendo el sonido, entraron en una cueva y caminaron mucho por un túnel oscuro. Al salir a la luz, se encontraron en una fosa de lobos, deslumbrados por un sol brillante que nunca habían visto. ¿Qué podría ser esto? Esta historia, registrada por dos cronistas de la época, se ha convertido en uno de los enigmas más perdurables del folclore inglés. La versión racional sugiere que se trataba de hijos de inmigrantes flamencos que se habían perdido. El color verde de su piel pudo ser causado por clorosis, una enfermedad derivada de la desnutrición, y su extraño idioma podría haber sido un dialecto flamenco. Existen también versiones fantásticas que afirman que eran extraterrestres de otra dimensión o de un mundo subterráneo que accidentalmente llegaron a nuestra realidad. La versión folclórica sostiene que eran hadas o duendes, espíritus de la naturaleza. Nunca sabremos la verdad. Agnes creció, se casó y, según algunos relatos, se volvió bastante libertina y desafiante. Su rastro se pierde en la historia. Sin embargo, la leyenda de los niños verdes de Woolpit permaneció, recordándonos que a veces la realidad presenta tramas que no pueden ser explicadas. Los niños verdes vinieron de otro mundo, pero el héroe de nuestra siguiente historia intentó crear su propio mundo. Él era un médico que compró una isla deshabitada y se estableció allí con su esposa, a quien modeló de cera, y cientos de muñecas colgadas de los árboles. Historia número 25. La isla de las muñecas muertas y su rey loco. Florida Keys, principios del siglo XX. Karl Tanzler, también conocido como Conde Karl von Cosel, era un radiólogo alemán que trabajaba en un hospital naval en Key West. Era un hombre peculiar, obsesionado con visiones. Desde su infancia, el espíritu de su bisabuela, la condesa Anna Constancia von Cosel, le había mostrado el rostro de su único amor destinado. En 1930, una hermosa cubano-americana de 22 años llamada Elena Milagro de Hoyos ingresó en su hospital. Ella se moría de tuberculosis. Cuando Karl la vio, se quedó paralizado. Era el rostro de sus visiones. Se enamoró locamente, desesperadamente. Intentó salvarla utilizando los métodos más avanzados y experimentales, comprando carísimo equipo con su propio dinero. Pero todo fue en vano. En 1931, Elena falleció. Karl estaba destrozado por el dolor. Con el permiso de la familia, construyó un lujoso mausoleo para ella. Iba allí cada noche. Hablaba con ella. Le cantaba canciones. Pero eso no era suficiente. 2 años después, en una de las oscuras noches, Karl Tanzler hizo lo impensable. Robó el cuerpo de Elena del mausoleo. La llevó a casa en una carretilla. La colocó en su cama. Pero el tiempo hizo lo suyo. El cuerpo comenzó a descomponerse. Entonces, utilizando sus conocimientos médicos, comenzó a restaurarlo. Sujetó los huesos con alambre. Sustituyó la piel en descomposición con seda empapada en cera y yeso. Rellenó las cuencas oculares con ojos de vidrio. Le hizo una peluca con su propio cabello, que había guardado su madre. Llenó la cavidad torácica con trapos empapados en perfumes para enmascarar el olor. Vivió con este espeluznante maniquí durante 7 años. Le vestía, la acostaba a dormir y bailaba con ella.
Los vecinos lo consideraban un excéntrico viudo, sin saber el oscuro secreto que escondía su hogar. El secreto se reveló en 1940. La hermana de Elena escuchó rumores de que Carl dormía con una enorme muñeca y acudió a su casa acompañada de la policía. Lo que encontraron las dejó atónitas. Carl fue arrestado, pero el plazo para los cargos de profanación de tumbas ya había expirado. Fue declarado no responsable de sus actos y liberado. El cuerpo de Elena fue expuesto al público en una funeraria. Miles de personas acudieron a ver esta macabra obra de arte. Más tarde, fue sepultada nuevamente en un lugar secreto. Carl se mudó y creó una nueva muñeca, una réplica exacta de su prometida a tamaño natural. Falleció en 1952. Lo encontraron 3 semanas después de su muerte, tendido en el suelo, abrazando a su última Elena de cera. Carl Tanzler creó su propio escalofriante mundo de amor y muerte. Pero la protagonista de nuestra próxima historia vivía en un mundo donde el amor y la muerte eran parte de su profesión. Ella fue la verdugo más famosa de la historia de Inglaterra, quien ejecutó a cientos de personas y falleció dejando tras de sí una leyenda sobre la mujer que conocía todos los secretos del inframundo londinense. Historia número 26. Lady Verdugo, reina del mundo criminal. Londres, siglo XV. Una ciudad de contrastes. Lujosos carruajes de aristócratas recorren calles llenas de barro, donde los indigentes mueren de hambre. En este mundo solo sobrevive el más fuerte. Y una de las más fuertes fue una mujer llamada Mary Read, más conocida como Moll Cutpurse o Moll la Alargada. Era una leyenda incluso en vida. Moll es una forma diminutiva de Mary, y Cutpurse significa robabolsillos.